Soy Natalia, tengo 34 años, y hace 10 años, mi hermana Amalia dejó a su bebé de 3 meses en la puerta de mi casa y desapareció. Mis padres se negaron a ayudarme fríamente, diciendo, ella es ahora tu responsabilidad. Crié a mi sobrina Lidia como si fuera mía, construyendo una vida hermosa juntas. Luego, Amalia regresó con mis padres, exigiendo la custodia en los tribunales, alegando que yo las había separado. Hoy en el juzgado, entregué al juez una carpeta sellada. Sus ojos se abrieron de par en par mientras preguntaba, ¿saben siquiera lo que tienes aquí? Solo asentí. Antes de continuar con mi historia, déjame saber desde dónde me lees en los comentarios abajo. Dale a me gusta y suscríbete si alguna vez has sentido la traición de tu familia. Ponte cómodo, porque esta historia sobre cómo luché por la hija de mi corazón te mostrará qué significa realmente la familia. Antes de que Lidia llegara a mi vida, lo tenía todo planeado. Trabajaba como enfermera pediátrica en el Hospital Memorial, acababa de ser ascendida a jefa de planta y estaba en una relación de 2 años con Marcos, un arquitecto que conocí a través de amigos comunes. Habíamos comenzado a hablar de vivir juntos, y la vida parecía seguir el cronograma perfecto que había imaginado para mí. Todo cambió una noche de lluvia en octubre. Acababa de llegar a casa tras un turno de 12 horas, me quité los zapatos y me acomodé en el sofá con una copa de vino y comida para llevar. El timbre sonó alrededor de las 9:30. Casi lo ignoro, pensando que probablemente era un repartidor o alguien en la dirección equivocada. Cuando volvió a sonar con más insistencia, me levanté a regañadientes. Lo que encontré cambió mi vida para siempre. En mi felpudo había un portabebés cubierto con una manta fina para protegerlo de la lluvia. Al retirar la manta, vi a una pequeña bebé, de unos 3 meses, con mejillas sonrosadas y un mechón de pelo oscuro, igual que mi hermana Amalia. Metida en un lado del portabebés había una nota doblada con su letra. Inmediatamente reconocí su nombre. Lidia. No puedo hacer esto. Cuídala. Lo siento. Eso fue todo. 7 palabras que cambiaron mi existencia por completo. Miré arriba y abajo de la calle, pero no había rastro de Amalia. Llamé a su móvil de inmediato, pero saltó directamente al buzón de voz. Traje a Lidia adentro, con las manos temblando mientras levantaba con cuidado el portabebés. Dormía plácidamente, ajena a que su madre la había abandonado. Mi primera llamada después de intentar contactar con Amalia fue a mis padres. Su respuesta aún me revuelve el estómago cada vez que la recuerdo. Le dijimos que no tuviera ese bebé, dijo mi madre fríamente. Ella tomó su decisión y ahora huye de ella. Típico de Amalia. ¿Pero qué debo hacer?, pregunté, con el pánico creciendo en mi voz. No puedo simplemente quedarme con un bebé. No sé nada de cuidar a un recién nacido. Es tu responsabilidad ahora, dijo mi padre con firmeza. Hemos terminado de limpiar los desastres de Amalia. Somos demasiado mayores para esto. Ella la dejó conmigo, no con vosotros, argumenté. Es vuestra nieta. Y nunca pedimos ser abuelos, respondió mi madre. Especialmente no de la hija de cualquier hombre con el que Amalia se liara. Colgaron poco después, negándose a venir o a ofrecer ayuda. Me senté en el sofá, mirando a la bebé dormida, completamente abrumada. Lidia despertó poco después, su rostro arrugándose en un llanto hambriento que me llevó al pánico. No tenía nada para un bebé en mi piso. Ni leche en polvo, ni pañales, nada. Llamé a Marcos, esperando que pudiera traer algunos suministros. Su reacción fue casi tan impactante como la de mis padres. ¿Un bebé? ¿Tu hermana simplemente te dejó a su hija? Eso es una locura. No puedo llamar a servicios sociales en medio de la noche, dije. Es mi sobrina. Puedes ir a una tienda 24 horas y comprar leche en polvo y pañales. Esto no es nuestro problema, dijo con firmeza. Es exactamente el tipo de drama que tu hermana siempre crea. No te dejes arrastrar. Colgué, dándome cuenta de que estaba completamente sola. Con cuidado, volví a colocar a Lidia en su portabebés y conduje hasta el supermercado 24 horas más cercano. Deambulé por los pasillos de productos para bebés con mi uniforme de trabajo, buscando frenéticamente en Google qué tipo de leche en polvo comprar para una niña de 3 meses y qué talla de pañales podría necesitar. Una amable anciana que trabajaba en el turno de noche me ayudó a reunir lo esencial,
sus ojos llenos de preocupación mientras le explicaba que de repente estaba cuidando de mi sobrina. Esa primera noche fue un torbellino de llantos, comprobaciones de la temperatura de la leche y cambios de pañales. Llamé al trabajo a la mañana siguiente para solicitar una baja familiar de emergencia, algo que nunca había hecho en mis 5 años en el hospital. Mi supervisora, conociendo mi historial laboral fiable, me concedió 2 semanas sin dudarlo. Presenté una denuncia policial esa mañana, pero los agentes no estaban particularmente preocupados dado que había una nota. No había delito en que una madre dejara a su hija con un familiar, explicaron. Amalia no estaba desaparecida, había elegido irse. Tomaron mis datos, pero me advirtieron que no esperara mucho. También contacté con un abogado de familia que me explicó que tendría que solicitar la tutela temporal, un proceso que llevaría tiempo y dinero. Esos primeros días fueron una niebla de emociones contradictorias. Estaba furiosa con Amalia por ponerme en esa situación, por abandonar a su hija, por desaparecer sin una explicación adecuada. Pero cada vez que miraba a Lidia, con sus deditos y sus ojos confiados, mi enfado se transformaba en un amor protector. Ella era inocente en todo esto, completamente dependiente de alguien que la cuidara. Esa primera noche con Lidia, hice una cuna improvisada con un cajón forrado con mantas suaves y dormí en el sofá a su lado, despertándome cada pocas horas por sus llantos hambrientos. Mientras la alimentaba en la oscuridad silenciosa, observando su pequeño rostro relajado de satisfacción, susurré una promesa que cumpliría durante la próxima década. No sé qué pasó con tu madre, pero ahora estoy aquí. Lo resolveré. Estás a salvo conmigo. En 2 semanas, quedó claro que Amalia no volvería pronto. Tuve que hacer cambios importantes para acomodar a Lidia en mi vida. Mi piso de una habitación era demasiado pequeño para las dos, así que encontré un piso de 2 habitaciones cerca del hospital, estirando mi presupuesto al límite. Los costes de la mudanza, los muebles para bebés y la reducción de horas de trabajo afectaron gravemente mis ahorros, pero estaba decidida a crear estabilidad para Lidia. Convertirme en madre de la noche a la mañana no fue como imaginaba la maternidad. No hubo tiempo para prepararme, leer libros o montar una habitación infantil. Aprendí por pura necesidad, a menudo llamando a las enfermeras pediátricas con las que trabajaba para pedir consejos cuando Lidia tenía fiebre o no paraba de llorar. Mi experiencia como enfermera ayudó con los aspectos médicos, pero nada me preparó para los desafíos emocionales y logísticos de criar sola de repente. El trabajo se convirtió en un equilibrio complicado. Reduje mis horas a 30 por semana y cambié a turnos mayormente diurnos, organizando el cuidado de Lidia con una mujer llamada Gloria que dirigía una pequeña guardería desde su casa. El ascenso profesional hacia el que había estado trabajando quedó en espera indefinida. Mi supervisora fue comprensiva, pero dejó claro que mi camino hacia la gestión se retrasaría por mis nuevas circunstancias. El proceso legal para convertirme en la tutora temporal de Lidia fue extenso y costoso. Pasé horas rellenando papeles, reuniéndome con evaluadores designados por el tribunal y asistiendo a audiencias. Sin la presencia de Amalia para transferir formalmente la custodia, todo llevaba el doble de tiempo de lo que debería. Me tomaron las huellas dactilares, inspeccionaron mi casa y examinaron toda mi vida para determinar si era apta para cuidar de mi propia sobrina. Mientras todo esto ocurría, mi relación con Marco se deterioró rápidamente. Lo que comenzó como una reticencia a ayudar se convirtió en resentimiento por el cambio en la dinámica de nuestra relación. No me apunté para salir con una madre soltera, dijo durante una de nuestras discusiones cada vez más frecuentes. Teníamos planes, Natalia. Viajar, comprar una casa juntos, construir nuestras carreras. ¿Cómo va a suceder nada de eso ahora? La vida pasa, le dije. Los planes cambian. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Ponerla en acogida? Quizá eso habría sido mejor para todos, murmuró. Ese fue el fin de nuestra relación. Empaqué las pocas cosas que tenía en mi piso y le dije que no me contactara de nuevo. Perderlo dolió, pero no tanto como su sugerencia de que debería haber abandonado a Lidia al sistema. Su verdadera naturaleza se había revelado, y estaba mejor sabiéndolo antes que después. Mis padres hicieron apariciones esporádicas durante ese primer año, siempre breves y siempre críticas. Mi madre venía, miraba mi piso con desaprobación apenas disimulada y hacía comentarios sobre lo cansada que parecía o lo desordenado que estaba el espacio. Sujetaba a Lidia con torpeza, como si temiera romperla,
nunca ofreciéndose a cambiar un pañal o darle un biberón. La dejas llorar demasiado, decía. Pero supongo que no sabes hacerlo mejor. Mi padre apenas interactuaba con Lidia, manteniendo su distancia física y emocional. Se quedaba en la puerta, con los brazos cruzados, observando como si toda la escena fuera un desastre que lo obligaba a presenciar. ¿Alguien ha tenido noticias de Amalia?, preguntaba, con la voz tensa de ira. Era el único momento en que mostraba alguna emoción sobre la situación. Si hubiera tenido noticias de Amalia, seríais los primeros en saberlo, respondía, sabiendo que era una mentira. Mis padres habían dejado clara su posición la noche en que llegó Lidia. Habían descartado a sus 2 hijas y a su nieta en una sola llamada. Afortunadamente, encontré apoyo en otros lugares. Mis compañeras de trabajo organizaron un baby shower un mes después de la llegada de Lidia, regalándome artículos esenciales y ropa usada de sus propios hijos. Mi vecina, la señora Sánchez, se convirtió en una figura de abuela sustituta, ofreciéndose a cuidar a Lidia cuando necesitaba hacer recados y enseñándome su técnica secreta para calmar a bebés con cólicos. Alrededor del 3er mes cuidando a Lidia, contraté a un detective privado con dinero que realmente no podía permitirme. Logró rastrear información que sugería que Amalia había viajado a Cádiz. Había registros de ella trabajando en un restaurante allí durante unas semanas, pero luego el rastro se enfriaba. Fue un alivio y un desgarro saber que estaba viva, pero que elegía mantenerse alejada. A pesar del caos de ese primer año, Lidia prosperó. Rodó, se sentó, gateó y dijo su primera palabra, mamá, que se convirtió en su nombre para mí. Cada hito se celebraba con fotos y vídeos guardados cuidadosamente para un futuro en el que ella quisiera saber sobre su infancia. Creé una caja de recuerdos donde guardaba estos momentos junto con los pocos objetos con los que llegó, incluida la nota de Amalia. El primer cumpleaños de Lidia no fue como las fiestas elaboradas que mis amigas organizaban para sus hijos. No podíamos permitirnos una celebración lujosa, pero invité al pequeño círculo de personas que nos habían apoyado durante ese año difícil. La señora Sánchez hizo un pastel precioso, una amiga del trabajo trajo globos, y Lidia embadurnó glaseado por toda su cara mientras todos aplaudíamos. Mis padres declinaron asistir, alegando un compromiso previo. Mientras acostaba a Lidia esa noche, ahora en una cuna adecuada en su propia habitación, decorada con muebles de segunda mano y pegatinas de pared que encontré en oferta, me di cuenta de algo profundo. A pesar de todas las dificultades, el estrés y los sacrificios, ya no podía imaginar mi vida sin ella. En solo un año, esta niña que había llegado como una responsabilidad se había convertido en el centro de mi mundo. Ya no la cuidaba solo por obligación. La quería con ferocidad, completamente, como si hubiera sido mía desde el principio. «Feliz cumpleaños, pequeña», susurré, besando su frente. Superamos nuestro primer año juntas. Por muchos más. Han pasado 5 años en un abrir y cerrar de ojos. Lidia comenzó el colegio, un hito que me llenó de orgullo y nostalgia por sus días de bebé. Nuestra rutina matutina estaba bien establecida, una danza coreografiada de preparar el desayuno, elegir ropa y revisar la mochila. Lidia se levantaba temprano, a menudo despertándome al meterse en mi cama con su conejo de peluche llamado Saltitos y un flujo constante de preguntas sobre el día por delante. «Mamá, ¿hoy es día de biblioteca? ¿Puedo ponerme mis zapatos de estrella? ¿Harás tortitas con sonrisas de arándanos?» Cambié a un puesto como enfermera escolar en una escuela primaria diferente a la de Lidia para mantener límites profesionales. El trabajo venía con horarios compatibles con la familia y días festivos libres, un cambio crucial que me permitió estar más presente para ella. Mis ambiciones profesionales habían cambiado drásticamente de ascender en la jerarquía del hospital a encontrar estabilidad y equilibrio para nuestra pequeña familia de 2. Nuestro piso se había convertido en un verdadero hogar, con paredes cubiertas de dibujos de Lidia y fotos que documentaban nuestro viaje juntas. Su personalidad había florecido en algo extraordinario, una combinación de curiosidad, resiliencia y creatividad que me asombraba a diario. Le encantaba construir mundos elaborados con bloques, crear historias sobre los personajes que inventaba y hacer preguntas que a veces me dejaban buscando respuestas adecuadas. Teníamos nuestras tradiciones especiales que anclaban nuestras semanas. Los viernes por la noche eran noches de cine con palomitas caseras y fuertes de almohadas en el salón. Las mañanas de los domingos significaban visitas al parque local,
donde Lidia tenía sus estructuras favoritas para trepar y yo un banco donde podía verla jugar mientras charlaba con otros padres habituales. Estos simples rituales creaban la estabilidad que los niños ansían, especialmente aquellos que habían experimentado una disrupción temprana. A medida que Lidia crecía, sus preguntas sobre sus orígenes se volvieron más frecuentes y complejas. Siempre fui honesta con ella de manera adecuada a su edad, explicando que su madre era mi hermana, que no estaba lista para ser mamá cuando Lidia nació. ¿Dónde está ahora?, preguntaba Lidia, con los ojos abiertos por la curiosidad inocente. No lo sé exactamente, respondía con sinceridad. Pero se aseguró de que vinieras conmigo porque sabía que te querría mucho. ¿Volverá alguna vez? No lo sé, cariño. Pero pase lo que pase, tú y yo somos una familia. Para ayudarla a entender las diferentes estructuras familiares, creé un libro de cuentos con imágenes y texto simple que explicaba cómo las familias vienen en todas las formas y tamaños. Algunos niños viven con abuelos, otros con 2 mamás o 2 papás, algunos con un solo progenitor y algunos, como Lidia, con una tía que los quiere más que a nada en el mundo. Mis padres mantuvieron su distancia, visitando quizás 3 o 4 veces al año, siempre con la misma tensión y crítica. Mi madre traía regalos a menudo inapropiados para la edad o los intereses de Lidia, demostrando lo poco que prestaba atención a quien era realmente su nieta. Ya debería estar en clases de ballet, comentaba mi madre, trayendo otro tutú para una niña que prefería dinosaurios y bloques de construcción. Todas las niñas del vecindario están tomando clases. Mi padre seguía siendo emocionalmente inaccesible, haciendo preguntas superficiales sobre la escuela de Lidia, pero nunca participando en juegos o conversaciones significativas con ella. Su ira hacia Amalia parecía haberse solidificado en una frialdad general hacia todos nosotros. Lidia, sensible y perceptiva, se volvía más callada durante sus visitas, su exuberancia natural apagada por su falta de calidez. Mi vida personal quedó en gran parte en pausa durante esos años. Salir siendo madre soltera ya era bastante complicado, pero hacerlo en mi situación única parecía casi imposible. Los pocos hombres que conocí a través de amigos o el trabajo que parecían prometedores inevitablemente se echaban atrás cuando entendían el alcance completo de mi compromiso con Lidia. Elegí centrarme en sus necesidades en lugar de perseguir relaciones que podrían traer más inestabilidad a nuestras vidas. Nuestra red de apoyo siguió creciendo. Me uní a un grupo de padres solteros que se reunían mensualmente, encontrando solidaridad y amistad con otros que navegaban desafíos similares. Lidia formó lazos cercanos con los hijos de mis amigos del trabajo, creando una familia elegida que celebraba fiestas y hitos con nosotros. La estabilidad financiera siguió siendo una lucha constante. Tomé un segundo trabajo haciendo consultas de enfermería por telemedicina 2 noches a la semana después de que Lidia se dormía para crear un fondo para su universidad. Eso significaba menos sueño para mí y un presupuesto cuidadoso, pero el creciente saldo de la cuenta de ahorros me daba tranquilidad de que podía proporcionarle seguridad a largo plazo. Tras años de ahorros cuidadosos, tomamos nuestras primeras vacaciones reales. Cuando Lidia tenía 6 años, hizo un viaje a Portaventura que ella aún recordaba años después. Ver su rostro iluminarse al conocer a sus personajes favoritos hizo que cada turno extra y sacrificio presupuestario valiera la pena. Regresamos con un álbum de fotos lleno de recuerdos y una renovada apreciación por nuestra vida diaria juntas. Los talentos artísticos de Lidia comenzaron a surgir por esa época. Su profesora de infantil notó su atención inusual al detalle en los dibujos, y fomenté este interés con materiales de arte y visitas a museos siempre que era posible. Pasaba horas creando imágenes elaboradas de nuestras aventuras, reales e imaginadas, que capturaban el vínculo especial entre nosotras. Al acercarme al 5º aniversario de la llegada de Lidia a mi vida, reflexioné sobre cómo mi existencia había cambiado por completo. Mi piso estaba lleno de libros infantiles en lugar de novelas. Mi nevera mostraba exámenes de ortografía en lugar de invitaciones sociales, y mi horario giraba en torno a eventos escolares y citas de juegos. Nada se parecía a la vida que había planeado, y sin embargo, no podía imaginar querer algo diferente. En una caja bajo mi cama, guardaba cartas que había escrito a Amalia a lo largo de los años, pero que nunca envié, al no tener una dirección donde mandarlas. Documentaban los hitos de Lidia, sus dichos divertidos, su personalidad en desarrollo, cosas que una madre podría querer saber. A veces me preguntaba si Amalia alguna vez pensaba en la hija que había dejado atrás, si se arrepentía de su decisión,
o si había encontrado lo que buscaba cuando se fue aquella noche de lluvia. Mira lo que hice para ti, mamá, llamó Lidia, interrumpiendo mis pensamientos mientras corría a la cocina sosteniendo un dibujo cuidadosamente hecho de dos figuras, una alta y otra pequeña, rodeadas por un gran corazón rojo. Es precioso, cariño, dije, abrazándola. Somos nosotras. Sí, somos tú y yo dentro de un corazón porque somos una familia de corazón, no de sangre. La señorita Pérez nos dijo que algunas familias se hacen de sangre y otras de corazón, y las familias de corazón son igual de reales. La señorita Pérez es muy sabia, dije, conteniendo las lágrimas. Definitivamente somos una familia de corazón. Y ese es el mejor tipo, declaró Lidia con la certeza absoluta que solo una niña de 5 años puede tener. Colgué el dibujo en la nevera junto a sus otras obras maestras, un recordatorio visual de lo que habíamos construido juntas desde el comienzo más inesperado. Han pasado 4 años más en un ritmo cómodo de años escolares, vacaciones de verano, fiestas y los momentos cotidianos que forman la base de una vida familiar. Lidia tenía 9 años, prosperando en cuarto curso con buenos amigos y una pasión por el arte y la ciencia que mantenía su mente curiosa ocupada. Había crecido hasta convertirse en una niña reflexiva y resiliente, con el talento artístico de mi hermana, pero con una estabilidad de carácter que era completamente suya. La llamada llegó una noche de martes corriente mientras ayudaba a Lidia con su proyecto de ciencia sobre el sistema solar. Un número desconocido parpadeó en mi pantalla, que casi ignoré, asumiendo que era un vendedor telefónico. Algún instinto me hizo contestar en cambio. Hola, Natalia. La voz era vacilante, familiar, pero extraña después de tantos años. Soy Amalia. Mi mano se apretó en el teléfono mientras me apresuraba a entrar en mi habitación, lejos de los ojos curiosos de Lidia. Amalia, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy en la ciudad, de hecho. Esperaba que pudiéramos encontrarnos. Su voz sonaba más firme de lo que recordaba, más madura. Quedamos en encontrarnos en una cafetería al día siguiente mientras Lidia estaba en la escuela. Pasé la noche alternando entre ansiedad, enfado y un extraño alivio de que estuviera viva y bien. Le dije a Lidia que tenía una cita médica, odiando la pequeña mentira, pero sabiendo que necesitaba entender la situación de Amalia antes de involucrar a su hija. La mujer que entró en la cafetería era casi irreconocible de la hermana problemática que recordaba. Amalia tenía ahora 32 años, su cabello peinado en un elegante corte bob en lugar de los rizos salvajes de su juventud. Llevaba una chaqueta entallada y un bolso de aspecto caro. Parecía sana, arreglada, a mundos de distancia de la joven madre abrumada que había dejado a su bebé en mi puerta hace una década. «¿Estás bien?», dijo mientras se sentaba frente a mí. «¿De verdad?» «Tú también», respondí, estudiando su rostro en busca de rastros de la hermana con la que una vez estuve tan unida. «Pareces estar bien». «Lo estoy», dijo, retorciendo las manos nerviosamente a pesar de su apariencia compuesta. «He estado sobria durante 7 años. Completé la rehabilitación, obtuve mi título en diseño gráfico y estoy casada con un hombre maravilloso llamado Tomás». Procedió a contarme una historia de recuperación y redención. Después de dejar a Lidia conmigo, había caído aún más en la adicción a las drogas, viviendo en las calles de Cádiz por un tiempo antes de tocar fondo y entrar en rehabilitación. Allí conoció a Tomás, un consejero, y después de completar su programa y mantener la sobriedad, finalmente se casaron. No tenían hijos propios. No estaba en condiciones de ser madre entonces, admitió. Estaba consumiendo mucho durante mi embarazo, aunque intenté parar. Tenía miedo de que la bebé, Lidia, tuviera problemas de salud por mi culpa. Cuando parecía estar bien, pensé que podría manejarlo, pero la depresión posparto me golpeó fuerte, y volví a consumir. La noche que la llevé a tu casa, llevaba días consumiendo. Sabía que iba a hacerle daño si la mantenía conmigo. Dejarla contigo fue la única buena decisión que tomé en ese momento. Le mostré fotos en mi móvil de la infancia que se había perdido, los primeros pasos de Lidia, su primer día de preescolar, la graduación de infantil, fiestas de cumpleaños, disfraces de Halloween, mañanas de Navidad. Amalia se secó las lágrimas mientras pasaba por la evidencia de una década de ausencia. «Es hermosa», susurró. «Tan hermosa y claramente feliz. Has hecho un trabajo increíble, Natalia». Mis emociones eran caóticas,
una mezcla del viejo enfado por su abandono y una nueva esperanza cautelosa de que tal vez Lidia pudiera tener una relación con su madre biológica después de todo. Hablamos durante horas, navegando cuidadosamente una década de separación y la compleja realidad de nuestra situación. Me gustaría conocerla, dijo Amalia finalmente. Si crees que estaría bien. Tras una cuidadosa consideración y consulta con una psicóloga infantil, organicé el primer encuentro entre Amalia y Lidia. Preparé a Lidia explicándole que mi hermana, su madre biológica, había estado muy enferma cuando Lidia era bebé, pero que ahora estaba mejor y quería conocerla. Enfaticé que nada cambiaría en nuestra vida juntas, pero que Amalia podría convertirse en parte de nuestra familia extendida, como una tía. El encuentro tuvo lugar en un lugar neutral, un museo infantil, donde Lidia podía sentirse cómoda y ocupada si la interacción se volvía abrumadora. Lidia estaba inusualmente tímida, aferrándose a mi mano mientras Amalia se acercaba con una sonrisa nerviosa. «Hola, Lidia», dijo Amalia suavemente. «Estaba deseando conocerte desde hace mucho tiempo». «Hola», respondió Lidia, medio escondida detrás de mí. «Mamá dice que eres su hermana». «Eso es. Y también soy tu madre biológica, lo que significa que creciste en mi barriga antes de nacer». Lidia asintió solemnemente. «Pero mamá es mi verdadera mamá porque me cuida y me quiere y me ayuda con los deberes y me hace sopa cuando estoy enferma». Los ojos de Amalia se llenaron de lágrimas, pero sonrió valientemente. «Eso es absolutamente cierto. Tienes mucha suerte de tener una mamá tan maravillosa». Durante los meses siguientes, Amalia se convirtió en una presencia cautelosa en nuestras vidas. Establecimos una rutina de visitas supervisadas, aumentando gradualmente el tiempo a medida que Lidia se sentía más cómoda. Amalia respetaba los límites, nunca presionando por más de lo que yo estaba dispuesta a permitir, siempre deferiendo a mis decisiones como madre. Traía regalos pensados que mostraban que prestaba atención a los intereses y el desarrollo de Lidia. Después de unos 6 meses de este cuidadoso baile, Amalia lanzó una bomba. Ella y Tomás se mudaban permanentemente a nuestra ciudad. Había aceptado un trabajo en una firma de diseño local y habían comprado una casa a solo 20 minutos de nuestro piso. «Queremos estar más cerca de Lidia», explicó durante un café. «Ser una parte regular de su vida». Las alarmas sonaron en mi cabeza, pero aparté mis preocupaciones. Esto podría ser positivo para Lidia, razoné, tener a su madre biológica en su vida de una manera saludable. Invité a Amalia y Tomás a cenar, queriendo conocer al hombre que estaría cerca de mi sobrina. La cena fue bien en la superficie. Tomás era encantador y atractivo, preguntando a Lidia sobre la escuela y elogiando mi comida. Sin embargo, algo parecía extraño en sus respuestas demasiado perfectas, y en la forma en que observaba cuidadosamente a Amalia mientras hablaba, como si la estuviera vigilando. El otro zapato cayó durante el postre. «Hemos estado pensando», dijo Amalia, mirando a Tomás en busca de ánimo, «que ahora que estamos establecidos y financieramente estables, me gustaría ser la madre de Lidia otra vez. Legalmente, quiero decir». Mi tenedor chocó contra el plato. «¿Qué estás diciendo exactamente?» «Creemos que sería mejor para Lidia vivir con nosotros», intervino Tomás con suavidad. «Por supuesto, tendrías visitas generosas. Has hecho un trabajo increíble criándola, Natalia, y nadie puede quitarte eso. Pero una niña pertenece con su madre cuando es posible». «Yo soy su madre», dije, mi voz baja para evitar alertar a Lidia, que estaba mostrando a Tomás sus materiales de arte en el salón. «He sido su madre durante 10 años mientras tú no estabas por ninguna parte». «Biológicamente, soy su madre», contraatacó Amalia. «Y ahora estoy en una posición mucho mejor para mantenerla. Vives en un piso pequeño trabajando en 2 empleos. Tenemos una casa con jardín en un distrito escolar de primera. Tomás gana un sueldo de 6 cifras. Podría tener su propia habitación, un fondo para la universidad, vacaciones, todo lo que los niños deberían tener». «Ella ya tiene todo lo que necesita», dije, luchando por mantener la voz firme, incluyendo estabilidad y seguridad con la única madre que ha conocido. La conversación terminó de manera incómoda, con promesas de discutir más adelante. Después de que se fueron, me senté en un silencio atónito, procesando la amenaza a todo lo que había construido con Lidia. Había creído ingenuamente que Amalia quería ser una presencia de apoyo en la vida de Lidia, no reemplazarme por completo.
La situación se deterioró aún más cuando mis padres me contactaron inesperadamente, algo que raramente hacían. Solicitaron una cena de domingo en su casa, incluyendo a Lidia. Cuando llegamos, Amalia y Tomás ya estaban allí, luciendo cómodos en mi hogar de infancia. Tu hermana nos ha contado todo, dijo mi padre después de una comida incómoda donde mi madre se desvivió por Amalia como si fuera la hija pródiga regresada en gloria, hablando de su recuperación, su matrimonio, su deseo de ser una madre adecuada para Lidia. Ha cambiado su vida, añadió mi madre. Estamos muy orgullosos de ella. ¿Habéis estado en contacto con ella durante cuánto tiempo? Pregunté, las piezas encajando de repente. Mis padres intercambiaron miradas. Volvimos a conectar hace unos 3 años, admitió mi padre. Amalia se puso en contacto cuando completó su programa de rehabilitación. ¿3 años? Repetí aturdida. Habéis sabido dónde estaba durante 3 años y nunca me lo dijisteis. Ella nos pidió que no lo hiciéramos, dijo mi madre a la defensiva. Quería recomponerse primero. Y ahora que lo ha hecho, continuó mi padre, creemos que tiene sentido que Lidia esté con su verdadera madre. Amalia y Tomás pueden ofrecer un entorno familiar tradicional con 2 padres. Has hecho tu parte, Natalia, pero es hora de hacerlo mejor para Lidia. La sangre es la sangre, añadió mi madre. Merece estar con su madre real. La traición dolió profundamente. No solo había regresado Amalia con la intención de quitarme a Lidia, sino que mis padres aparentemente habían estado apoyando este plan, manteniendo contacto con Amalia durante años mientras continuaban sus visitas frías y críticas a nosotras. Nos vamos, dije, levantándome abruptamente y tomando la mano de Lidia. Lidia, ponte el abrigo, por favor. Pero no hemos tomado el postre, protestó Lidia, confundida por la tensión que claramente percibía. Tomaremos un helado de camino a casa, prometí, ayudándola con su abrigo mientras evitaba el contacto visual con mi familia. Mientras conducíamos a casa, Lidia estaba inusualmente callada, mirando por la ventana las luces de la calle que pasaban. Mamá, dijo finalmente con una voz pequeña. La abuela dijo que podría ir a vivir con la tía Amalia y el tío Tomás. Es verdad. Mi corazón se rompió por la ansiedad en su voz. No, cariño. Vives conmigo. Ese es tu hogar. Pero dijo que la tía Amalia es mi verdadera mamá y que debería estar con ella. Detuve el coche, me desabroché el cinturón de seguridad y me giré para mirarla completamente. Escúchame, Lidia. Tú y yo somos una familia. Lo hemos sido desde el día que llegaste a mí. Nada va a cambiar eso. Te lo prometo. Su labio inferior tembló. Cruzas el corazón. Cruzo el corazón, dije con firmeza, haciendo el gesto que había sellado todas nuestras promesas importantes desde que era pequeña. Nadie te va a separar de mí. Esa noche, después de que Lidia finalmente se durmió, la encontré en medio de una pesadilla, gritando, no me llevéis en su sueño. Mientras la abrazaba, calmándola para que volviera a dormir plácidamente, una fría determinación se asentó en mi pecho. Lucharía con todo lo que tenía para mantener mi promesa. La carta certificada llegó 3 semanas después, su lenguaje formal disfrazando la bomba que contenía. Amalia estaba solicitando la restauración de sus derechos parentales y la custodia de Lidia. La fecha del Tribunal de Familia estaba fijada para 30 días después. Cada término legal se sentía como un golpe físico. Padre biológico, terminación de la tutela, mejor interés del menor, estudio del hogar, evaluación psicológica. Las palabras nadaban ante mis ojos mientras me daba cuenta de que la vida que habíamos construido juntas podría ser desmantelada por un juez que no sabía nada de nuestro vínculo, nuestros ritmos diarios, nuestro amor. Vacié mi cuenta de ahorros y pedí un préstamo para pagar el anticipo de Julia Hernández, una abogada especializada en derecho de familia, recomendada por una colega. Su oficina era cálida pero profesional, con libros y juguetes infantiles en un rincón, sugiriendo que entendía las apuestas humanas de su trabajo. No voy a endulzarlo, dijo Julia tras revisar mi caso. Los padres biológicos tienen derechos fuertes en nuestro sistema legal, incluso los que han estado ausentes. Sin embargo, la duración del tiempo que has sido la cuidadora de Lidia y las circunstancias del abandono juegan a tu favor. 10 años es prácticamente toda la vida de Lidia, y los jueces son reacios a perturbar el entorno estable de un menor sin razones de peso.
Desarrollamos una estrategia centrada en documentar la realidad de nuestra vida juntas. Reuní registros escolares que mostraban mi asistencia constante a reuniones de padres y maestros y mi involucración en la educación de Lidia. Recopilé registros médicos que demostraban mi cuidado atento durante las enfermedades infantiles y los chequeos regulares. Solicité cartas de las profesoras de Lidia, nuestros vecinos y amigos que podían atestiguar el hogar amoroso que habíamos creado. Cuando llegaron los documentos legales iniciales del abogado de Amalia, descubrí algo que me dejó atónita. Mis padres habían proporcionado declaraciones juradas apoyando la petición de Amalia, haciendo afirmaciones que me sorprendieron por su deshonestidad. Según la declaración de mi madre, yo había manipulado la situación temporal para alejar a Lidia de su madre biológica y de la familia extendida. Mi padre afirmó que yo había rechazado numerosas solicitudes de visitas familiares y había mantenido a Lidia separada de las tradiciones y reuniones familiares de manera deliberada. Ambos retrataban a Amalia como una joven madre que había cometido un error y merecía una segunda oportunidad con su hija. Esto es completamente falso, le dije a Julia, con las manos temblando mientras dejaba los papeles. Solo visitaban cuando les convenía, mostraban un interés mínimo en Lidia y eran críticos conmigo en cada oportunidad. Sabían dónde estaba Amalia durante años y nunca me lo dijeron. Ahora me pintan como una especie de villana que robó a su hija. Las batallas de custodia familiar a menudo sacan lo peor de las personas, dijo Julia suavemente. La buena noticia es que estas declaraciones pueden refutarse. Podemos documentar la frecuencia real de sus visitas y comunicaciones. ¿Tienes mensajes de texto, correos electrónicos u otros registros de tus interacciones con tus padres a lo largo de los años? Los tenía. Había guardado correos y mensajes por una costumbre nacida de lidiar con su comportamiento impredecible, documentando visitas canceladas y comentarios críticos. Nunca imaginé que serían evidencia en una batalla de custodia. El estrés comenzó a afectar a Lidia. Empezó a tener problemas para dormir, se volvió pegajosa antes de la escuela y sus notas, normalmente excelentes, comenzaron a bajar. Su profesora llamó para informar que Lidia había estallado en lágrimas durante la clase cuando otro niño habló de mudarse a una casa nueva. Organicé que viera a una psicóloga infantil especializada en transiciones familiares, intentando ayudarla a procesar sus miedos mientras la protegía de lo peor de la batalla legal. Lidia muestra una ansiedad significativa por una posible separación de su cuidadora principal, informó la psicóloga. Asocia a su madre biológica y a ese lado de la familia con inseguridad y miedo al abandono. Forzar un cambio de custodia en este punto podría resultar en un trauma emocional significativo. Volví a contratar al detective privado que me había ayudado años antes, pidiéndole que investigara las afirmaciones de Amalia y Tomás sobre su vida estable y perfecta. Sus hallazgos iniciales fueron preocupantes. Aunque Amalia parecía haber mantenido la sobriedad, Tomás tenía un historial que no había sido revelado, incluyendo una acusación de violencia doméstica de una relación anterior que había sido desestimada bajo circunstancias poco claras. El proceso de descubrimiento del caso legal fue agotador. El abogado de Amalia solicitó una documentación extensa de mis finanzas, historial laboral e incluso mi vida amorosa, intentando pintarme como alguien demasiado ocupado, demasiado pobre o demasiado distraído para cuidar adecuadamente de Lidia. Cada demanda se sentía como una invasión, obligándome a justificar la vida que habíamos construido juntas ante desconocidos que no sabían nada de nuestra felicidad diaria. Explicar el caso judicial a Lidia fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Le había prometido que se quedaría conmigo, y ahora tenía que prepararla para la posibilidad, por remota que fuera, de que un juez pudiera decidir lo contrario. El juez tiene que escuchar a todos y decidir qué es lo mejor para ti, expliqué, sentándome con ella al borde de su cama. La tía Amalia quiere que vivas con ella y el tío Tomás. Y yo quiero que sigas viviendo conmigo. El juez decidirá. Pero yo quiero quedarme contigo, dijo Lidia, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué un juez tiene que elegir a mi mamá? Ya te elegí a ti. Lo sé, cariño, dije, abrazándola. Y yo también te elegí a ti. Vamos a decírselo al juez, y haré todo lo que pueda para asegurarme de que sigamos juntas. ¿Tendré que hablar con el juez?, preguntó, con el miedo evidente en su voz. Tal vez, respondí con honestidad. Pero si lo haces, estaré allí contigo, y solo tienes que decir la verdad sobre cómo te sientes. Tengo miedo, susurró. Yo también, admití.
Pero estar asustada está bien a veces. Estaremos asustadas juntas, y lo superaremos juntas, como hemos superado todo lo demás. A medida que se acercaba la fecha del juicio, traté de mantener la mayor normalidad posible por el bien de Lidia. Manteníamos nuestras noches de cine los viernes y las visitas al parque los domingos. La ayudaba con los deberes, asistía a su exposición de arte en la escuela y fingía que todo estaba bien mientras mi interior se retorcía de ansiedad por nuestro futuro. El momento del regreso de Amalia después de exactamente 10 años parecía sospechoso, un detalle que me inquietaba. Se lo mencioné al detective privado durante una de nuestras actualizaciones. Eso parece conveniente. Estuvo de acuerdo. Déjame investigar si algo cambia legalmente en la marca de los 10 años. 2 días después, llamó con urgencia en la voz. Necesitamos reunirnos. He encontrado algo significativo. Llegó a mi piso con una carpeta de documentos, esperando hasta que Lidia estuviera absorta en un programa de televisión antes de extenderlo sobre la mesa de la cocina. El marido de tu hermana ha estado buscando sistemáticamente al padre biológico de tu sobrina, explicó, señalando búsquedas en redes sociales y consultas en bases de datos. Basado en el momento y la naturaleza de las búsquedas, parece que lo localizaron hace aproximadamente 6 meses, justo antes de contactarte. ¿Por qué estarían buscando al padre de Lidia? Amalia nunca me dijo quién era. Por esto, dijo, señalando otro documento. El hombre que identificaron, Javier Ramírez, heredó una suma significativa de su abuelo el año pasado. Hablamos de varios millones. Si Amalia recupera la custodia de Lidia y establece la paternidad, podría reclamar una manutención sustancial retroactiva, además de asegurar beneficios financieros futuros para Lidia que ellos controlarían como sus tutores. Las piezas encajaron con una claridad desgarradora. El repentino interés de Amalia en la maternidad después de 10 años de ausencia. La reaparición perfectamente sincronizada, la historia de redención conveniente, el abogado caro. No se trataba de querer recuperar a Lidia en absoluto. Era por dinero. ¿Puedes documentar todo esto?, pregunté, mi voz firme a pesar de la rabia que crecía dentro de mí. Ya está hecho, respondió, dando un golpecito a la carpeta. Junto con evidencia que contradice varias afirmaciones en sus documentos judiciales. El negocio de Tomás en realidad está en dificultades, no prosperando, como afirmaron. Su casa perfecta está hipotecada hasta el tope. Y lo más importante, tengo evidencia documentada del conocimiento de tus padres sobre el paradero de Amalia durante años, contradiciendo directamente sus declaraciones juradas. Compilé toda la evidencia en una carpeta sellada que se convertiría en la pieza central de nuestro caso. Cuando Julia la revisó, su actitud profesional se quebró ligeramente. Esto lo cambia todo, dijo. El juez necesita ver esto. El juzgado del condado era un edificio imponente de piedra y cristal, su atmósfera formal inmediatamente intimidante. Llevaba mi atuendo más profesional, un traje azul marino que había comprado específicamente para ese día, queriendo proyectar estabilidad y competencia. Lidia se quedó con su profesora de arte, una mujer amable que se ofreció a mantenerla ocupada durante el procedimiento para ahorrarle la tensión del tribunal. Amalia y Tomás estaban sentados en la mesa al otro lado del pasillo, ambos impecablemente vestidos. Amalia con un vestido floral conservador que sugería calidez maternal. Tomás con un traje entallado que hablaba de éxito financiero. Mis padres estaban justo detrás de ellos. Mi madre agarraba su bolso nerviosamente. Mi padre miraba al frente con la mandíbula tensa en la expresión que conocía desde la infancia significaba que su mente estaba decidida. La jueza Erramán, una mujer de unos 60 años con cabello plateado y gafas de lectura en la nariz, llamó al orden en la sala. Explicó que esta era una audiencia para determinar la custodia de Lidia Morgan, ahora de 10 años, y delineó los factores que consideraría en su decisión. La principal preocupación del tribunal es el mejor interés del menor, afirmó con firmeza. Escucharemos los testimonios de todas las partes involucradas y revisaremos la evidencia presentada. Espero completa honestidad y respeto por estos procedimientos. Amalia testificó primero, contando una historia convincente de errores juveniles, sobriedad ganada con esfuerzo y anhelo maternal. Describió su matrimonio con Tomás como amoroso y estable, su hogar como espacioso y apto para niños, sus finanzas como más que adecuadas para proporcionar a Lidia ventajas que yo nunca podría ofrecer. Lloró en los momentos apropiados,
describiendo su arrepentimiento por haber perdido años de la vida de Lidia y su deseo de compensar el tiempo perdido. Cometí un error terrible cuando era joven y adicta, dijo, secándose los ojos con un pañuelo. Pero he trabajado tanto para convertirme en alguien digno de ser la madre de Lidia. Quiero darle la vida que merece con una madre y un padre que puedan proporcionarle todo lo que necesita. Tomás siguió con un testimonio igualmente pulido, describiendo su casa de 4 dormitorios con un jardín perfecto para un niño, el excelente distrito escolar que habían elegido específicamente pensando en Lidia, y su capacidad financiera para asegurar que nunca le faltara nada. Habló de fondos para la universidad ya establecidos, vacaciones familiares planificadas y su deseo de ser la figura paterna que Lidia había carecido. Podemos ofrecerle a Lidia estabilidad, un entorno familiar tradicional y oportunidades que simplemente no son posibles en su situación actual, dijo con confianza. Aunque respetamos lo que Natalia ha hecho, creemos que Lidia pertenece con su madre y en nuestro hogar. Mis padres testificaron a continuación, ambos reforzando la narrativa que Amalia había construido. Mi madre habló de su alegría por la recuperación de Amalia y su creencia de que Lidia se beneficiaría de una relación con su verdadera madre. Afirmó que yo había sido resistente a las reuniones familiares y había mantenido a Lidia separada de ellos deliberadamente, impidiendo el vínculo que debería haberse desarrollado entre abuelos y nieta. Natalia siempre ha sido terca, dijo con un suspiro que sugería una paciencia sufrida. Una vez que decidió que Lidia era suya, cerró la puerta al resto de la familia. Intentamos involucrarnos, pero ella lo hizo muy difícil. El testimonio de mi padre fue más breve, pero igualmente dañino. Describió a Amalia como reformada y merecedora de una segunda oportunidad mientras me caracterizaba como controladora y poco dispuesta a reconocer la necesidad de Lidia de su madre biológica. La sangre es la sangre, afirmó, haciendo eco del sentimiento de nuestra cena familiar. Una niña pertenece con su verdadera madre cuando eso es posible. Natalia ha cumplido con su deber, pero es hora de que Lidia esté con Amalia. Sus testimonios se sentían como golpes físicos, cada declaración falsa y verdad retorcida, otra herida de las personas que deberían haberme apoyado. Apreté las manos en mi regazo para evitar que temblaran, enfocándome en mantener la compostura por el bien de Lidia. El abogado de Amalia, un hombre de aspecto caro con un traje de diseño, luego me interrogó agresivamente sobre mis finanzas, mi horario de trabajo y mi vida personal, intentando retratarme como alguien que apenas se las arreglaba e incapaz de proporcionar las ventajas que Amalia y Tomás podían ofrecer. ¿No es cierto que trabajas en 2 empleos para llegar a fin de mes?, preguntó. Trabajo como enfermera escolar a tiempo completo y hago consultas de telemedicina algunas noches después de que Lidia se duerme para crear su fondo para la universidad, corregí. ¿Y vives en un piso de 2 habitaciones en lugar de una casa? Sí, en un barrio que Lidia conoce bien, cerca de su escuela y amigos. ¿Has mantenido alguna relación seria desde que te convertiste en la tutora de Lidia? Mi enfoque principal ha sido proporcionar estabilidad para Lidia en lugar de salir, respondí. El interrogatorio continuó en esta línea, diseñado para hacer que mi hogar amoroso y estable pareciera inadecuado en comparación con el materialmente ventajoso que ofrecía Amalia. Respondí con sinceridad, pero sentía el juicio implícito en cada pregunta, la sugerencia de que el amor y la consistencia eran de alguna manera menos importantes que los metros cuadrados y los planes de vacaciones. Cuando llegó mi turno para presentar pruebas, la energía en la sala cambió. Las profesoras actuales y anteriores de Lidia testificaron sobre su progreso académico, desarrollo social y el fuerte apego seguro que claramente tenía hacia mí. Describieron a una niña feliz y bien adaptada, que hablaba de mi mamá, con amor y confianza. En mis 20 años de enseñanza, rara vez he visto a una madre tan involucrada y atenta como Natalia, afirmó con firmeza su profesora actual. Lidia está prosperando bajo su cuidado. Es segura, amable con otros niños y está motivada académicamente. Estos son signos de una niña que se siente segura y amada. La consejera escolar, que había estado trabajando con Lidia desde que surgió el problema de la custodia, proporcionó un testimonio profesional sobre el posible impacto psicológico de sacar a Lidia del único hogar estable que había conocido. Lidia identifica a Natalia como su madre en todo el sentido significativo de la palabra, explicó. Forzar un cambio en su cuidadora principal en esta etapa de desarrollo podría resultar en problemas significativos de apego, ansiedad, depresión y regresión académica. El vínculo entre ellas es profundo y no debe ser interrumpido sin una razón convincente. Finalmente,
Fue mi turno para testificar. Hablé desde el corazón sobre los 10 años criando a Lidia, desde aquellos primeros días aterradores aprendiendo a cuidar a un bebé hasta verla crecer en la increíble niña de 10 años que ahora era. Describí nuestras rutinas diarias, nuestras tradiciones, nuestra red de apoyo de amigos y familia elegida. Expliqué cómo siempre había mantenido la puerta abierta para que Amalia fuera parte de la vida de Lidia, guardando recuerdos y hablando de su madre biológica en términos positivos a pesar de su ausencia. He querido a Lidia como si fuera mía desde el momento en que llegó a mi vida, concluí, con la voz firme a pesar de la emoción detrás de mis palabras. No porque sea mi hija biológica, sino porque es mi hija en todos los sentidos que importan. He estado ahí para cada fiebre, cada pesadilla, cada proyecto escolar, cada rodilla raspada y cada triunfo. No soy perfecta, y no puedo ofrecerle las ventajas materiales que Amalia y Tomás afirman que pueden, pero puedo ofrecerle la seguridad de saber que es amada incondicionalmente por la madre que eligió estar ahí cada día de su vida. Luego llegó el momento para el que nos habíamos preparado. Julia presentó la carpeta sellada de evidencia al juez, solicitando que se incluyera en el registro. Mientras la jueza Herramán revisaba el contenido, su expresión cambió de neutralidad profesional a una visible preocupación. Miró bruscamente primero a Amalia y Tomás, luego a mis padres. Consejo, acérquense al estrado, dijo. Tras una breve e intensa discusión con los abogados, se volvió hacia Amalia. Señorita Morgan, ¿es consciente del contenido de esta carpeta? Amalia negó con la cabeza, pareciendo confundida. No, su señoría. Contiene evidencia que contradice directamente varias afirmaciones clave en su petición, continuó la jueza, incluyendo documentación de que su esposo ha estado buscando activamente al padre biológico de Lidia, quien recientemente recibió una herencia sustancial. Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Amalia palideció mientras se giraba a mirar a Tomás, cuya expresión se había endurecido. Además, continuó la jueza, hay evidencia de que el señor y la señora Pérez, asintió hacia mis padres, han estado en contacto regular con usted durante aproximadamente 3 años, contradiciendo directamente su testimonio jurado de que desconocían su paradero hasta hace poco. Mi padre se movió incómodo en su asiento. Mi madre miraba sus manos. Finalmente, hay publicaciones en redes sociales y mensajes privados que sugieren motivos financieros para esta petición de custodia en lugar de la preocupación por el bienestar de Lidia que se ha presentado a este tribunal. La jueza giró su mirada directamente hacia mis padres. Señor y señora Pérez, proporcionaron conscientemente un testimonio falso a este tribunal respecto a su conocimiento del paradero de su hija Amalia. Mi padre carraspeó. Estábamos tratando de proteger su privacidad durante su recuperación, su señoría. Eso no es lo que pregunté, dijo la jueza Herramán con brusquedad. Hicieron declaraciones falsas bajo juramento a sabiendas. Pudimos haber recordado mal algunos detalles, ofreció mi madre débilmente. El perjurio es un delito grave, recordó la jueza antes de dirigirse a Amalia. Señorita Morgan, sabía que su esposo estaba buscando al padre biológico de Lidia por posibles beneficios financieros. La compostura de Amalia se rompió. Tomás manejó los aspectos legales. Dijo que fortalecería nuestro caso tener la información del padre biológico. Y mencionó la herencia, presionó la jueza. No específicamente, dijo Amalia, pero su mirada evasiva sugería lo contrario. Tomás se inclinó hacia adelante. Su señoría, si me permite explicar. Señor Ramírez, le sugiero que consulte con su abogado antes de hablar más, aconsejó la jueza Herramán. La evidencia sugiere problemas legales potenciales más allá del alcance de esta audiencia de custodia. La atmósfera de la sala había cambiado por completo. Lo que había comenzado como una actuación cuidadosamente orquestada por Amalia se había desmoronado en mentiras expuestas y motivos cuestionables. La jueza Herramán llamó a un breve receso para revisar la evidencia más a fondo, dejando ambas partes en un silencio tenso. Cuando se reanudó el juicio, la expresión de la jueza era grave. Tras revisar la evidencia y el testimonio presentados hoy, encuentro varios elementos perturbadores en el caso de la peticionaria. Lo que parece en la superficie ser una madre buscando reunirse con su hija parece, tras un examen más detenido, estar motivado, al menos en parte, por consideraciones financieras relacionadas con la reciente herencia del padre biológico. Continuó, dirigiéndose directamente a Amalia. Señorita Morgan,
Aunque creo que puede tener sentimientos genuinos por su hija, el momento y las circunstancias de su petición plantean preocupaciones significativas sobre sus motivaciones y juicio. La evidencia sugiere que ha tergiversado varios hechos clave ante este tribunal. Volviéndose hacia mí, su expresión se suavizó ligeramente. Señorita Pérez, la evidencia muestra claramente que ha proporcionado un hogar amoroso y estable para Lidia a lo largo de su vida. El testimonio de profesionales educativos y la documentación de su cuidado constante son pruebas convincentes de su compromiso con su bienestar. Con una última mirada a sus notas, la jueza Herramán emitió su fallo. Es la determinación de este tribunal que los mejores intereses de la menor, Lidia Morgan, se sirven manteniendo su situación de vida actual con su tía y tutora legal, Natalia Pérez. La petición de cambio de custodia es denegada. El alivio que me inundó fue tan intenso que casi colapso en mi silla. Julia apretó mi mano en una felicitación silenciosa mientras la jueza continuaba. Se concederá a la señorita Morgan visitas supervisadas limitadas, que se organizarán a través de los servicios familiares, con la posibilidad de visitas ampliadas en el futuro si se considera apropiado. Señor y señora Pérez, añadió, mirando severamente a mis padres. El tribunal toma nota de su aparente disposición a proporcionar un testimonio engañoso en este caso. Se les advierte que tal comportamiento socava el proceso legal diseñado para proteger a niños como su nieta. Mientras concluían los procedimientos formales, me senté en silencio procesando el resultado. Habíamos ganado. Lidia se quedaría conmigo, donde pertenecía. La pesadilla había terminado. Amalia se acercó a mí mientras recogía mis cosas, con los ojos rojos de llorar. Nunca quise hacerle daño, dijo suavemente. Ni a ti. Todo se complicó. No tenía que ser así, respondí, demasiado agotada emocionalmente para la ira. Podrías haber sido honesta desde el principio sobre querer conocerla. Ella asintió, mirando hacia abajo. Lo sé. Tomás pensó. No importa lo que él pensara. Debería haberlo sabido mejor. Simplemente asentí, sin querer absolverla en ese momento, y salí del juzgado hacia la luz del sol y la libertad de seguir siendo la madre de Lidia sin la sombra de la incertidumbre pendiendo sobre nosotras. El momento en que recogí a Lidia en la casa de su profesora de arte fue uno que nunca olvidaré. Corrió hacia mí, escaneando mi rostro ansiosamente en busca de pistas sobre el resultado. ¿Qué dijo el juez? ¿Todavía puedo vivir contigo? Me arrodillé a su nivel, tomando sus manos entre las mías. Sí, cariño. El juez dijo que te quedas conmigo. Seguimos siendo una familia, como siempre. Todo su cuerpo se relajó de alivio mientras arrojaba sus brazos alrededor de mi cuello. Lo prometiste. Prometiste con el corazón cruzado y lo cumpliste. Siempre cumpliré mis promesas contigo, dije, abrazándola fuertemente y respirando el aroma de su cabello, permitiéndome sentir completamente el peso que se había levantado de mis hombros. Siempre. Esa noche, celebramos con pizza y helado, una sencilla fiesta que se sentía como la comida más lujosa imaginable dadas las circunstancias. Mientras Lidia charlaba emocionada sobre un proyecto de arte en el que había trabajado durante el día, me maravillaba de su resiliencia y su capacidad para la alegría a pesar de la incertidumbre con la que había estado viviendo. El aftermath del caso judicial requirió una cuidadosa navegación de nuevos límites con mi familia. Organicé una reunión con mis padres en un lugar neutral sin la presencia de Lidia, necesitando abordar su traición directamente. ¿Cómo pudisteis mentir en el tribunal?, les pregunté, sin molestarme en cortesías. ¿Cómo pudisteis apoyar que se llevaran a Lidia del único hogar que ha conocido? Pensamos que estábamos haciendo lo correcto, dijo mi padre a la defensiva. Amalia es su madre. Y yo también soy su madre, dije con firmeza. En todos los sentidos que cuentan. Elegisteis a Amalia por encima de nosotras dos, y mentisteis para hacerlo. No puedo confiar en vosotros cerca de Lidia. Eso es ridículo, protestó mi madre. Somos sus abuelos. Abuelos que estuvieron dispuestos a traumatizarla para conseguir lo que queríais, contraataqué. Si queréis ser parte de la vida de Lidia de ahora en adelante, habrá nuevas reglas. Solo visitas supervisadas, sin cuestionar mi crianza, sin conversaciones privadas con Amalia sobre Lidia, y absolutamente ninguna mentira más. Se opusieron a las restricciones, pero mantuve mi postura.
El fallo de la jueza me había dado la confianza para establecer los límites que debieron estar en vigor hace años. Mis padres finalmente aceptaron, aunque de mala gana, el nuevo acuerdo. Lidia continuó sus sesiones con la terapeuta, procesando sus sentimientos complicados sobre el caso judicial, su madre biológica y los abuelos que habían traicionado su confianza. A través de la terapia de juego y la terapia de arte, comenzó a expresar la ansiedad y la confusión que habían estado creciendo durante meses. A veces siento que tengo dos mamás, pero también ninguna mamá, confió durante una sesión a la que me invitaron a unirme. Amalia es mi madre biológica, pero no me quiso. Tú me quieres, pero Amalia dice que no eres mi verdadera mamá. Es confuso. La familia puede ser complicada, reconoció la terapeuta. Pero lo que más importa es quién te quiere y te cuida todos los días. Esa es mamá, dijo Lidia sin dudar. Ella es mi verdadera mamá porque me eligió y se quedó conmigo. Esas palabras se convirtieron en un mantra curativo para ambas. Comenzamos a crear nuevas tradiciones con las personas que nos habían apoyado durante la prueba. Nuestra familia elegida de amigos, vecinos y colegas que habían testificado sobre nuestro vínculo y nos habían apoyado durante la batalla legal. Las visitas supervisadas con Amalia comenzaron con cautela. Tomás dejó de asistir después de las primeras sesiones, su interés en Lidia aparentemente disminuyendo una vez que se eliminó la motivación financiera. Amalia, sin embargo, continuó presentándose, estableciendo gradualmente una relación con Lidia que era más adecuada a su conexión real. Se convirtió en algo así como una figura de tía, interesada y cariñosa, pero sin intentar reemplazarme como la madre principal de Lidia. Con el problema de la custodia resuelto, pude volver a enfocarme en el avance profesional. Solicité y recibí un ascenso a coordinadora de servicios de salud para el distrito escolar, un puesto que venía con mejor salario y horarios compatibles con la familia. El ingreso adicional nos permitió mudarnos a un piso ligeramente más grande con un pequeño jardín donde Lidia podía plantar el huerto que siempre había querido. Varios meses después del caso judicial, Amalia pidió reunirse conmigo en privado para tomar un café en la misma cafetería donde nos habíamos reencontrado un año antes. Finalmente ofreció la disculpa que no me había dado cuenta de que estaba esperando. Me equivoqué, dijo simplemente. No solo con el caso de custodia, sino con todo. Eres una madre mejor para Lidia de lo que yo podría haber sido, incluso si hubiera estado sana desde el principio. Vosotras dos tenéis algo especial, algo real. Pensé que la biología lo superaba todo, pero veros juntas estos últimos meses me ha mostrado cómo es la verdadera crianza. Gracias por decir eso, respondí, sorprendida por cuanto significaba su reconocimiento para mí. Quiero que sepas que he terminado con Tomás, continuó. Después de que todo salió a la luz en el tribunal sobre sus motivos, ya no podía confiar en él. Estoy enfocada en mi sobriedad, mi carrera y en construir una relación sana con Lidia como su madre biológica, no intentando reemplazarte. Este cambio en la perspectiva de Amalia nos permitió establecer gradualmente una relación más cooperativa por el bien de Lidia. Nunca seríamos las hermanas cercanas que fuimos en la infancia, pero encontramos una paz funcional como dos mujeres que se preocupaban por la misma niña de diferentes maneras. Lidia continuó prosperando a medida que crecía, su resiliencia natural ayudándola a integrar la complicada realidad de su situación familiar en una narrativa coherente. Desarrolló un interés en la psicología, quizás influenciada por su propia experiencia en terapia, y comenzó a hablar de tal vez convertirse en consejera algún día para ayudar a otros niños con familias confusas. En la noche del 11º cumpleaños de Lidia, después de una pequeña fiesta con sus amigos más cercanos, me presentó una tarjeta casera que me hizo llorar. Dentro, había escrito, a mi mamá, que me eligió todos los días durante 11 años. La biología hace parientes, pero el amor hace familias. Gracias por ser mi verdadera mamá. Al reflexionar sobre nuestro viaje desde aquella noche de lluvia cuando una bebé de 3 meses apareció en mi puerta hasta la segura niña de 11 años que estaba frente a mí, me di cuenta de que el desvío inesperado que había tomado mi vida me había llevado exactamente a donde debía estar. No había planeado convertirme en madre a los 24 años, y ciertamente no de la hija abandonada de mi hermana, pero ese comienzo no planificado me había dado el mayor regalo de mi vida. La definición de familia con la que crecí, la que mis padres aún defendían basada en la sangre y la obligación, había sido reemplazada por una comprensión más rica. La familia no era solo con quien nacías,
sino a quien elegías amar y quien te elegía de vuelta día tras día a través de desafíos y alegrías por igual. Mientras Lidia y yo nos sentábamos en nuestro pequeño balcón esa noche, viendo el atardecer y hablando de sus sueños para el próximo año, sentí una paz que había faltado durante la agitación de la batalla por la custodia. Habíamos superado la tormenta juntas y salimos más fuertes. Nuestro vínculo, probado y demostrado irrompible. Mamá, dijo Lidia pensativamente, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si mi madre no me hubiera dejado contigo esa noche? A veces, admití. Pero luego pienso en todo lo que nos habríamos perdido, y estoy agradecida de que las cosas ocurrieran exactamente como lo hicieron. Ella asintió, apoyando su cabeza en mi hombro. Yo también. ¿Cuál ha sido tu experiencia con una familia que va más allá de los lazos de sangre? ¿Alguna vez has tenido a alguien en tu vida que se convirtió en familia por amor y elección en lugar de biología? Comenta abajo y comparte tu historia. Si este viaje de maternidad inesperada tocó tu corazón, por favor dale a me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre el verdadero significado de la familia. Y recuerda compartir con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que la familia se define por el amor, no por el ADN. Gracias por escuchar mi historia y recuerda que a veces las familias más hermosas son las que construimos nosotros mismos. Un día de amor a la vez.